Dice la Escritura, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Esto es lo que el Señor habla para el final de la vida del hombre, porque en el final de la vida del hombre es que el hombre va a recibir la paga de lo que hizo, o eterna vida, o eterna confusión, eterna vergüenza. Así es, que el hombre cuando salga de su cuerpo, entonces se va a dar cuenta de todo lo que hizo, porque mientras que el hombre está en el cuerpo, no se percata, entre tanto, no se convierte a la verdad, no se convierte al camino a la vida eterna, no se convierte a la misma vida, todo lo cual es Jesucristo. Cuando el hombre vive conforme a sus propios deseos y conforme a sus pecados y conforme a todo lo que Satanás pone en el mundo, el hombre va haciendo cosas desatinadamente como un loco que no sabe lo que hace, porque así dice la Escritura en el libro de los Salmos cuando dice que su camino es locura y que con todo sus descendientes se complacen en el dicho de ellos, o sea, los que los siguen, aquellos para los cuales ellos son un ejemplo, aquellos a los que enseñan. Estos los tienen como personas honorables, como personas dignas de imitar, pero dice sin embargo que su camino es locura. ¿Cuál es el camino que es locura? Aquel camino que el hombre toma buscando sus propios beneficios en la tierra, sin tomar en cuenta la palabra de Dios, sin tomar en cuenta la salvación de Dios, sin tomar en cuenta el estado del alma, sin tomar en cuenta el estado vergonzoso del alma, porque el estado del alma es un estado vergonzoso desde el momento en que el hombre pecó, desde el momento en que el hombre transgredió la palabra de Dios, y desde ese momento todo hombre es pecador, y desde ese momento toda alma va en vergüenza hasta el momento de su arrepentimiento, hasta el momento en que reconoce lo que es delante de Dios, porque delante de los ojos de Dios toda alma va desnuda en sus pecados, desnuda de las obras de Dios, desnuda de la justicia de Dios. O sea, que la vestidura verdadera es la justicia del cielo, la vestidura en el mundo espiritual. Y mientras el alma el hombre va vestido en la tierra, pero lejos de la justicia de Dios, lejos de la voluntad de Dios, lejos del conocimiento de Dios, lejos de arrepentirse para convertirse a Dios, lejos de la dirección de Dios, esa alma va desnuda, aunque su cuerpo vaya vestido, porque dice que la vestidura de la iglesia, dice que son las obras justas de los santos. Esas son las obras justas de los santos, es el lino fino que se le da a vestir a la iglesia. Así, en el mundo espiritual, el hombre o va vestido o va desnudo. Ir desnudo es una vergüenza, ir desnudo es algo vergonzoso, pero el hombre no lo entiende mientras tanto él está en el cuerpo, porque mientras está en el cuerpo los ojos van vendados, y el hombre en su pecado se regocija, el hombre en sus propias justicias se deleita, el hombre en sus propias iniquidades, y el hombre apartado del camino de Dios se regocija y se deleita. Pero esto no es solo el hombre que no es cristiano, esto no es solo el hombre que no ha recibido a Cristo como Salvador, esto es el hombre que vive en sus pecados, esto es el hombre que hace su propia justicia, esto es el hombre que ejecuta sus propias obras, esto es el hombre que se deleita en los placeres temporales del cuerpo, sea cristiano o no sea cristiano, porque esto no es lo que salva es un corazón completamente transformado con todo el temor de Dios y que verdaderamente ejecute las órdenes de Dios, siendo formado Dios en él. Esto es lo que hace que el hombre verdaderamente sea de Cristo, no que tenga nombre de cristiano o que vaya a una iglesia o no vaya a una iglesia, porque los hombres tienden a confundir y pensar que todo esto es para el hombre del mundo. No, es para el hombre que vive así, pero el hombre que vive en sus propias obras, el hombre que vive en sus propias justicias, el hombre que vive deleitándose en sus placeres temporales de la vida vana en la cual se vive en la tierra, el hombre que vive en pecados y en pecados que incluso no son conocidos por él mismo, porque muchos errores le son ocultos al hombre, como David le pedía al Señor que lo librara de todos los errores que le eran ocultos, y el hombre va cargado de errores, va cargado de iniquidad, va cargado de insensatez, porque el alma del hombre es dada al mal. El corazón del hombre, mientras está en el hombre, mientras está aquí en la tierra, el corazón siempre está inclinado al mal, siempre está en el corazón del hombre la disposición para ejecutar el mal, siempre está, nunca deja de estar, porque desde el día en que Adán pecó, esto es así, y nunca deja de ser así. Lo que se cambió, lo que se transformó fue el corazón, y el hombre entonces va avergonzado en el mundo espiritual mientras él va ejecutando sus
iniquidades que no entiende que son iniquidades, y mientras va ejecutando otros pecados que sí entiende que son pecados, y mientras va ejecutando también sus propias obras, pero en el mundo espiritual está siendo visto como alguien que va avergonzado. Por eso es que cuando el creyente se hace creyente verdaderamente, debe de avergonzarse de sus pecados. No es que ir a Cristo para que Cristo lo sane, para que Cristo le dé casa, carro y cosas temporales, para que Cristo le dé familia, para que Cristo lo libre de deudas de la tierra, para que Cristo lo libre de problemas que tiene en la tierra, porque esto no es convertirse a Jesucristo. Convertirse a Jesucristo es arrepentirse de toda su vida de pecado y arrepentirse de haber vivido apartado de la voluntad de Dios en toda su vida y avergonzarse de ello. No es un arrepentimiento de boca, no es un arrepentimiento de decir yo acepto a Cristo, sino que debe el hombre en su interior y desde lo más profundo de su corazón avergonzarse de aquello, porque eso es lo que dice la Escritura, que cuando éramos esclavos de pecado, éramos libres acerca de la justicia, y dice, pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. ¿Qué quiere decir? Que aquellas cosas eran vergüenza en el mundo espiritual, eran una vergüenza. El hombre no lo entiende hasta que sale del cuerpo, pero es así, era una vergüenza. Y como aquello era algo tan vergonzoso, el hombre, cuando entonces llega al conocimiento de la verdad, los ojos le son abiertos y se avergüenza de aquello. Aquel que no siente vergüenza de aquellos pecados que hizo y aún de los pecados que hace, no llega al arrepentimiento, porque del pecado el hombre debe de avergonzarse, y de amar el mundo el hombre debe de avergonzarse, y de no caminar conforme a la voluntad de Dios el hombre debe de avergonzarse. El de caminar conforme a su propio juicio, a su propio criterio, de ello el hombre debe de avergonzarse. Si el hombre no se avergüenza de esto, mientras él está en el cuerpo, él irá en vergüenza en el mundo espiritual, y si sale en esa condición, saldrá en vergüenza. Por eso también dice que el pueblo no se quiso avergonzar, y por cuanto no se quiso avergonzar de sus obras, no se quiso avergonzar de sus idolatrías, no se quiso avergonzar de sus pecados en el tiempo antiguo, lo cual también habla para el tiempo futuro, lo cual también habla para el fin del tiempo, que es el peor de los tiempos, porque esto es profecía para el final. Así como se cumplió en aquel momento, aconteció en aquel momento, acontece de manera peor, 7 veces peor, como el Señor le dijo que sería 7 veces peor esta generación, acontece 7 veces peor en el fin del tiempo. Y el Señor allí dijo, no supieron tener vergüenza, no se quisieron avergonzar, ni supieron tener vergüenza. Por tanto, cuando los castigue caerán entre los que caigan. Cuando los castiga caerán. ¿Por qué? Porque no se avergonzaron, ni supieron tener vergüenza. ¿Qué quiere decir? A su mente no le llegó a avergonzarse, a su corazón no subió nunca a avergonzarse, no supieron tener vergüenza de aquello que hicieron, de haber pecado contra Dios, de haber idolatrado, de haber blasfemado, de haber ofendido al prójimo, de haber menospreciado, de haber calumniado, de haber allí codiciado, de haber deseado, de haber deseado cosas impuras, deseado cosas inmundas, deseado cosas de la tierra. Si el hombre no se avergüenza, el hombre caerá juntamente con los que caigan. ¿Quiénes son los que caen? Caen los del mundo, porque está hablando, caerán juntamente con los que caigan, caen los del mundo, porque no es que alguien diga, ellos son pecadores. No, el pecador es aquel que no se avergüenza de sus pecados, el pecador es aquel que no aborrece el mal para ahora amar el bien, porque ese es el fundamento de haberse avergonzado y de avergonzarse, aborrecer el mal. Si alguno no aborrece el mal, no se podrá avergonzar. Si alguno no detesta aquel pecado, si alguno no detesta la injusticia, si alguno no detesta haber caminado conforme a su propio corazón, irá en vergüenza, no podrá amar el bien, seguirá amando aquel mal, y mientras esté en el corazón el amor por aquello, en el mundo espiritual irá en vergüenza. ¿Pero por qué? ¿Y cuál es el fundamento de esto? El fundamento de esto es que Dios hizo al hombre recto. Dios hizo al hombre recto, dice la Escritura, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Cuál es la rectitud que Dios puso en el hombre? ¿Si acaso se estaba refiriendo del cuerpo?
no se refiere al cuerpo, aunque sí le hizo un cuerpo perfecto hasta el día en que pecó, que dejó de ser como era, pero no se refiere a esa rectitud, se refiere a la rectitud del corazón. ¿Cuál es la rectitud del corazón del hombre? La misma imagen de Dios, porque dice que Dios sopló aliento de vida en el hombre y entonces fue el hombre un ser viviente. ¿Por qué? ¿Cuál es el aliento de vida que Dios sopló? Dios sopló su espíritu, Dios sopló su corazón en el hombre, y siendo así, el corazón perfecto de Dios, la justicia misma, la verdadera santidad de todas las cosas, la perfección de todas las cosas, fue puesta en el corazón del hombre. ¿Qué quiere decir? Que en el mundo espiritual, todas las cosas rectas, todas las cosas justas, todas las cosas puras, son alabadas, son exaltadas, son glorificadas, son honradas. Por eso los ángeles adoran continuamente tanto a Dios, continuamente, todo el tiempo, continuamente y sin cesar, al ver su justicia, al ver en su creación, allí en el cielo, en el universo, su justicia, su gloria divina, su gloria perfecta, su verdadero amor, todos sus atributos, como son manifestados continuamente y sin cesar. Por eso, porque esto es lo verdadero. Nada existe fuera de esta perfección de Dios que cause alabanza a alguien. Solamente el hombre puede ver algo como digno de ser alabado, que es pecado y que va en contra de la voluntad de Dios. ¿Pero por qué? Porque él está en un cuerpo que se corrompió, porque el hombre pecó con el cuerpo. Ahora bien, así como Dios hizo perfecto al hombre, así como Dios puso su corazón en el hombre cuando salga del cuerpo, el hombre cuando salga a la realidad de la eternidad, cuando salga a la realidad del mundo espiritual, que es el verdadero, cuando salga a la realidad delante de Dios, delante de sus santos ángeles, entonces el hombre se percatará, el hombre percibirá lo glorioso que era aquello y lo perfecto que es toda la justicia de Dios, que es toda la santidad de Dios, que son todos los atributos de Dios, que son todas las acciones de Dios, y verá que lo opuesto a todo aquello es verdaderamente una vergüenza. Lo detestará y será avergonzado, porque él mismo sentirá la vergüenza en él mismo, porque él habrá visto que hizo todo aquello, que es una vergüenza ejecutarlo, porque es una vergüenza en delante de la verdadera justicia, y el hombre no se percata mientras esté en el cuerpo, porque el cuerpo es el vestido que hace que el corazón del hombre se corrompa más, porque el hombre con el cuerpo pecó. Por eso es que se debe de vivir por fe, no por vista, no por el ojo de la carne. Y el hombre sentirá esa vergüenza, no en el momento en que sea juzgado, sino cuando vaya a la eternidad, eternamente y para siempre. Aunque el hombre ame un pecado, aunque el hombre ame una forma de vivir y se deleite y se regocije en ella, aunque él la vea como justa, esa manera, esa forma que no es lo ordenado por Dios, aunque él lo vea como recto, aunque él lo vea como correcto, o aunque lo vea como que es pecado, en caso de que sea pecados abominables y demás, pero lo ve como algo deleitoso, lo ve como algo que libremente lo hace. Pero cuando él salga del cuerpo, ya no lo va a ver así, él lo va a ver como una vergüenza, ya no lo va a ver como lo veía antes. Esa justicia se le va a cambiar en injusticia. Ahora va a salir la realidad de todas las cosas, ahora va a salir a la luz todo aquello como realmente era delante de sus ojos, y ahora entonces él se va a sentir avergonzado por eso. Y si el hombre muere en esa condición, y si el hombre cuando salga del cuerpo no se avergonzó de todo aquello para verdaderamente recibir la justicia de Dios, el hombre irá a vergüenza, a eterna confusión, porque dice que muchos serán levantados del polvo, muchos serán despertados del polvo de la tierra, todos despertarán al trono de Dios, aquellos que murieron en sus pecados y en sus iniquidades. Y dice que muchos serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, que quiere decir que perpetuamente irán con esa vergüenza. Aquel pecado irá con ellos para continuamente atormentarlos, porque el hombre será atormentado por su propio pecado y su espíritu irá a la eternidad, porque lo primero que va al infierno no es el espíritu del hombre, sino que es el alma, porque el alma es la que tiene el cuerpo tangible para sentir. El espíritu, aunque es tangible, pero no tiene un cuerpo tangible porque es espíritu, pero el alma sí tiene un cuerpo tangible. Y por eso es que dice que no le temáis a que mate el cuerpo, sino que le
le tema más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, porque el alma tiene un cuerpo tangible que siente, el alma tiene un cuerpo que mira, que huele, que escucha, que siente lo que se le hace, que siente si alguien le hinca en la piel, que siente el fuego, que siente la sed. Por eso es que el rico y Lázaro, allí estaba aquel hombre rico que hacía cada día banquete con esplendidez en el infierno, dice, y vio de lejos a Lázaro y a Abraham, con a Lázaro en el seno de Abraham, y sin embargo, él estaba en el infierno, era su alma la que estaba allí, el cuerpo estaba en la tierra, pero su alma sentía la sed, su alma miraba, su alma sentía el fuego ardiente que estaba atormentado en aquella llama, su alma tenía el recuerdo de todo y sentía, porque el alma tiene un cuerpo físico, y esto no es una parábola, sino que esto aconteció en el tiempo de Moisés, cuando Abraham le dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, ya que él le pidió que enviara a Lázaro a su familia, porque si uno se levantara de los muertos, decía él, entonces se arrepentirán. Pero el alma que tiene ese cuerpo, esa alma sufre los castigos del pecado en el cuerpo, pero el espíritu, aunque no va todavía a ser quemado, porque no se puede quemar, pero su lugar de espera es un lugar de vergüenza hasta el día del gran trono blanco, hasta el día del juicio delante de Dios, donde va a pasar alma, cuerpo y espíritu al lago de fuego que arde con fuego y azufre. Allí va entonces alma, cuerpo y espíritu, pero el espíritu entre tanto va a un lugar terrible de oscuridad y penumbra en vergüenza, donde el espíritu se avergüenza de todo lo que hice, de lo que hizo, pero tiene que ejecutarlo, debe de sentirlo, debe de amarlo, porque así lo amó en vida, nunca lo desechó, nunca lo dejó, y no queriendo amarlo, lo amará, no queriendo abrazarlo, lo abrazará, aborreciéndolo, lo amará. Este será el tormento del espíritu, entre tanto que vaya al lago de fuego y azufre, y una vez que vaya al lago de fuego y azufre, entonces el alma sufrirá el tormento en el alma, en el cuerpo del alma, el cuerpo sufrirá el tormento ahora en el cuerpo que estaba en el polvo de la tierra, y el espíritu sufrirá el tormento de la vergüenza perpetua. Es una vergüenza que solo la vergüenza es suficiente para que el hombre viva en una completa y eterna desgracia. Son almas eternamente ya que acarrean, ya tienen toda la maldición eterna sobre ellas. Es una vergüenza indecible que el hombre no lo puede entender mientras esté en el cuerpo, y por eso es que el Señor dice también, los haré sufrir perpetua vergüenza, eterna confusión, dice, que nunca borrará el olvido. ¿Qué quiere decir? Nunca borrará de la mente, nunca se borrará de la mente, nunca se borrará por siglos eternos, por siglos perpetuos, porque desde el momento en que el hombre sea presentado delante de Dios, su gran tormento será la vergüenza que él mismo sentirá por lo que hizo y por cómo vivió, por vivir lejos de la voluntad de Dios, por vivir pendientes a las cosas terrenales, por vivir pendiente a las cosas temporales, por vivir conforme a la corriente de los hombres, todo lo cual es vergonzoso en el cielo, por vivir en pecado, por vivir incluso en errores ocultos que no le fueron descubiertos, por no vivir conforme a la humillación que Dios manda al hombre a vivir, humillado continuamente para ser limpio y para ser entendido en lo que Dios quiere y para que sus ojos le sean abiertos. Y entonces el hombre delante de Dios en aquel juicio terrible será avergonzado, que la vergüenza no podrá sostenerla, la vergüenza no lo dejará ponerse en pie, la vergüenza lo derribará por tierra, y así estará delante de Dios. Pero esa vergüenza no será en aquel trono solamente, sino que esa vergüenza será desde allí por la eternidad, así como le dice el Señor, que lo hará sufrir perpetua afrenta y eterna confusión, o sea, confusión, vergüenza, afrenta. Esto será lo que llevará al hombre por la eternidad. El hombre no lo entiende en el cuerpo porque está apagada su luz. Este es el velo que envuelve a las naciones, este es el velo que no los deja ver, no le deja ver la verdad de la justicia, cómo se debe de vivir, lo que verdaderamente es honroso delante del cielo. Por eso es que los necios heredarán ignominia, pero los justos heredarán honra. Es la honra lo opuesto a la vergüenza, porque el que vive conforme a la limpieza del cielo, conforme a la santificación del Espíritu de Dios, porque se arrepiente, porque se avergüenza de toda inmundicia, porque se ha avergonzado de todas sus iniquidades, y no solo que se ha avergonzado de todas sus iniquidades, sino que se avergüenza de todo aquello que es inicuo en su corazón, siente vergüenza de todo ello, de todas aquellas cosas, no las ama, no las desea, sino que siente vergüenza. Esto es verdadera limpieza.
Esta es verdadera justicia. Pero el que así hace, dice que heredará honra. Los rectos heredarán honra, pero los necios llevarán ignominia, lo cual es lo equivalente a la vergüenza, una confusión, una afrenta perpetua por toda la eternidad, que el hombre, mientras esté en el cuerpo, no lo puede ver porque hay un velo que lo encubre, porque él está siendo pastoreado por la muerte. El diablo lo engaña. El diablo engaña y ciega los ojos de las personas, los ojos espirituales, para que no puedan ver lo vergonzoso que es aquello que piensan, lo vergonzoso que es aquello que hacen, lo vergonzoso que es aquello que interpretan, aquello que ellos entienden como que es justo y que es recto, lo vergonzoso que es todo esto. El diablo no se lo permite ver, porque así que dice la Escritura, que si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, entre los cuales el Dios de este siglo, que es el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Él les ciega el entendimiento para que no entiendan lo honroso que es lo que Dios está mandando, para que no entiendan lo honroso que es negarse a sus propios deseos y negarse a los pecados y negarse a su propia vida y a sus propios planes y a su propia forma y manera de vivir y manera de pensar y a sus propias justicias, para someterse a la de Cristo y para someterse ahora a la verdadera edificación por el Espíritu Santo y al verdadero conocimiento de Dios y a la verdadera santidad de Dios en espíritu, alma y cuerpo. El diablo no les deja ver esto. Él sabe lo glorioso que es esto, pero él le pone un velo para que no vean. Ese es el velo que envuelve a las naciones y les hace perder el entendimiento, les hace perder la visión, y el hombre no lo ve mientras esté en el cuerpo, y mientras esté en el cuerpo entonces va siendo pastoreado por la muerte del alma, no la del cuerpo. Esa la sufre todo el mundo, excepto el que esté vivo cuando venga Cristo a buscar la iglesia y entonces se ha transformado y no vea su cuerpo en el aire y no vea muerte. Pero si no es lejos, fuera de esto, todos sufren aquella muerte del cuerpo porque es necesario, pero la muerte espiritual, esa pastorea a aquellos que no se avergüenzan de sus iniquidades y los lleva en oscuridad. El diablo se encarga de vendarle los ojos y entonces les presenta todo tipo de injusticia, todo tipo de pecado, y el pecado los lleva presos, los lleva cautivos. El diablo los lleva con los ojos vendados y el pecado los lleva presos, los lleva cautivos, y la muerte los va pastoreando, la muerte los va guiando por su sendero. La muerte les va diciendo: haz aquí, haz allá, porque el diablo los tiene cegados y el pecado los tiene esclavizados y su propia justicia los tiene encadenados para que ellos vayan ejecutando aquellas obras, aquellas acciones en gozo, en deleite, y pensando ellos y entendiendo que son justos en lo que están pensando, en lo que están viviendo y cómo lo están viviendo. Y por eso es que dice que la muerte los pastoreará y que los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Dice: la muerte los pastoreará y será su lugar en el tormento eterno. La muerte pastorea al hombre, al inicuo, al que piensa por sí mismo, al que vive por sí mismo, al que no se avergüenza de sus pecados. Pero sin embargo dice que el Seol será su morada y que los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. ¿Cuál es la mañana? La mañana es cuando sale la luz, la mañana es cuando se acaba la noche. ¿Qué quiere decir la mañana? La mañana es cuando salgan del cuerpo. Allí entonces les amanecerá. Allí entonces verán la luz del día. Allí entonces se darán cuenta que estaban desnudos, como Adán y Eva, que no sabían que estaban desnudos, pero en el momento en que le fueron abiertos los ojos, se avergonzaron de su desnudez y se escondieron. Así será con el hombre. Así entonces el hombre sentirá vergüenza cuando le amanezca. Por eso es que dice que a los que no hagan conforme a esto, que a los que no digan conforme a la ley y al mandamiento, dice, es porque no les ha amanecido. ¿Qué quiere decir? Que el hombre está en una oscuridad, sus ojos están cegados para no ver, su entendimiento no llega a la comprensión de lo que verdaderamente es honroso y de lo que verdaderamente es vergonzoso, porque está en el cuerpo, porque el diablo, que engaña al mundo entero, le ciega los ojos y le hace amar el pecado. Él se lo presenta. Una vez que el hombre lo ama, le hace amar cierta justicia, se la presenta. Una vez que el hombre la ama, entonces esos pecados y esas propias justicias del hombre lo encadenan. No solo se trata de pecados abominables, justicia del hombre mismo.
mismo, el hombre que establece su propia justicia, el hombre que tiene su propia forma de pensar, su propia forma de ver las cosas, su propia forma de vivir, el hombre que se rige por su propia política, por su propia ideología. Todo esto es vergonzoso delante del cielo. Todo esto es del corazón que pecó. Todo esto es del corazón de Adán que se apartó de Dios. Todo esto es una vergüenza delante de Dios y de sus santos ángeles, delante del universo. Y el hombre que vive conforme a todas estas cosas va en vergüenza, pero no lo entiende, no le amanece, porque la oscuridad está sobre él, la noche está sobre él. Va caminando en una noche de una tiniebla muy espesa, muy terrible, una penumbra muy oscura, muy terrible, que no lo puede entender el hombre, que no puede percibir nada, no puede percibir así ni siquiera su mano, si se la pone frente de sus ojos, no puede discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, no puede entender nada, pero una vez que sale del cuerpo, le amanece, porque allí ya entonces el diablo ya no puede ya ponerle la mano, ya ahora le quita la mano, ya el pecado hizo su función, ya el diablo hizo su función, ya la muerte hizo su función. La función de ello es, uno, cegar el entendimiento, el otro, encadenar el alma, y el otro, pastorearlo, el pecado, el diablo y la muerte. Y ahora entonces los tres se lo entregan al infierno, para que ya se cumpla ahora el objetivo final. Pero cuando él sale del cuerpo, entonces se presenta delante del Rey del universo, del justo de los justos, de la perfección divina de todas las cosas, aquel que puso su corazón en él en el principio, pero que el hombre se corrompió y que Dios entonces por su misericordia quiso volvérselo a poner por el Espíritu Santo, creyendo en Jesucristo, pero no se dejó, o dice que creyó, pero no se dejó edificar, ni transformar, ni enseñar por el Espíritu Santo, y entonces verá ahora la vergüenza de sus obras, porque ya le amanece, ya no tiene la mano oscura de aquel ser maligno que es el diablo delante de sus ojos, ya no tiene al pecado allí encadenándolo, ya ahora ve, pero ahora ya está encadenado eternamente y por siempre, así como salió del cuerpo, porque ahora le pertenece al infierno. Estos son los cuatro que se deben de vencer: el diablo, la muerte, el pecado, para poder ser librado del infierno. Y esto debe de verse mientras está en el cuerpo y entender lo vergonzoso que es cuando se inquiere en Dios, cuando Dios se lo declara al hombre, cuando Dios se lo revela al hombre. Y por eso también dice que la sanguijuela tiene dos hijas que dicen: dame, dame. Y la sanguijuela es el infierno, que tiene dos hijas. Ellas dicen: demen almas, demen personas, demen allí incrédulos. Ella dice: dame, dame. ¿Cuáles son las dos hijas? El pecado y el diablo, el pecado y la muerte, porque es una alianza lo que tienen. Entonces ellos le entregan al infierno, le entregan las almas al infierno, y nunca se sacia, nunca deja de engordar, es infinito, aunque está en el corazón de la tierra, porque dice que Cristo descendió a la parte más baja de la tierra, y allí está el infierno, y allí tomó entonces la llave del Hades y la llave de la muerte, y entonces estando en el corazón de la tierra tiene un tamaño infinito, el cual el hombre no puede comprender, no puede entender, porque el Seol y el Abadón nunca se sacian, nunca dice, se sacian, que quiere decir que le caben almas infinitamente. ¿Por qué? Porque la vergüenza del hombre nunca tiene fin, y el pecado del hombre nunca tiene fin, y por eso él es infinito, y el hombre va en vergüenza, y por eso que dice que el que creyere en él no será avergonzado. No solamente decir, creo en Jesucristo, no, creer a lo largo de toda la vida en la verdadera enseñanza del Espíritu Santo, en la verdadera revelación del Espíritu Santo, en la verdadera guianza del Espíritu Santo, porque esto es lo que da a conocer el verdadero corazón de Cristo, avergonzándose siempre de todo lo inicuo, no sintiendo agrado por lo injusto, no sintiendo agrado por el deseo del corazón del hombre que lo mata, no sintiendo agrado por los placeres del cuerpo, sino sintiendo mal hacia eso, sintiendo lo que se debe de sentir, lo que se siente en el mundo espiritual, como se ve en el mundo espiritual. Y uno debe de preguntarle, Señor, ¿cómo tú lo ves? Dame tus ojos, dame tu corazón, dame tu mente para pensar como tú piensas,
sentir como tú sientes, mirar como tú miras. Por eso es que dice que Cristo forma su mente en nosotros, porque dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, y también dice que el Señor no arguirá por la mente de por la vista de sus ojos, ni por lo que allí oigan sus oídos, sino que con justicia juzgará por los mansos de la tierra, con justicia, porque el hombre se guía por la vista de sus ojos, pero cuando el hombre le pide los ojos a Dios, entonces ya no mira con sus propios ojos, sino que mira con los de Dios. Y entonces cuando esto acontece, ya el hombre no determina algo como justo, no siendo justo aquello, no determina algo como recto, no siendo recto aquello. El hombre no se deleita en algo que es vergonzoso delante del cielo, que realmente el hombre, aunque es vergonzoso, no lo ve como vergonzoso el hombre natural. Ya el hombre que tiene los ojos de Dios no lo ve como algo bueno, sino que lo ve como lo que es realmente en el mundo espiritual, vergonzoso. En la tierra los hombres esto no lo entienden. Solo aquel que vive unido a Dios puede ver esto y puede entender esto y puede ver como vergonzoso todo aquello que el hombre no ve como vergonzoso. Pero el hombre naturalmente, y la mayoría de los hombres, ven como bueno todo aquello que es vergonzoso. Allá ve el hombre a una eterna vergüenza, porque entre todos los castigos del fuego del infierno y entre todos los castigos de la eternidad en el lago de fuego, entre todos los castigos, porque el hombre pagará absolutamente por todo. El hombre pagará incluso por cada pensamiento, por cada palabra, como dijo el Señor, que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y el hombre pagará por cada pecado que hizo. Y esto se repetirá porque nunca podrá morir. Pero de todo ello, lo peor será la vergüenza. La vergüenza lo abrumará. Será algo que no hay palabra en la tierra que pueda describir lo terrible del tormento de la vergüenza que sufrirá el hombre. Y no queriendo amar aquellas cosas, tendrá que amarlas por la eternidad con una vergüenza indecible. Esto ni siquiera se compara con el fuego eterno ni con el gusano, porque el gusano, dice la Escritura, el Señor dijo que el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga. ¿Por qué el gusano de ellos? Porque es cada pecado que hicieron, cada justicia que determinaron, cada palabra que dijeron pensando que era buena y cada acción que ejecutaron pensando que era buena. A todo aquello es un gusano. Esto no puede morir porque nunca murió mientras estaba el hombre en vida, y así el hombre irá a eterna vergüenza y a perpetua confusión. Pero ni el fuego ni el gusano le llegan a la vergüenza, y solamente el fuego y el gusano es terrible el castigo y el tormento en el infierno, pero la vergüenza es lo que abrumará al hombre por la eternidad. Por eso dice, el que creyere no será avergonzado. De eso el hombre debe de preocuparse, por salir en honra, por salir vestido y no desnudo. Y por eso es que dice también que por eso gemimos siempre, gemimos en nuestro hombre, gemimos en este cuerpo, gemimos en este tabernáculo, para que no seamos hallados desnudos, sino vestidos. Gemimos para que Dios nos enseñe lo justo y lo injusto. Gemimos para que Dios nos enseñe lo vergonzoso y lo honroso. Gemimos para que Dios nos enseñe el pecado y lo que es justo y lo que no es pecado, y lo que es santo y lo que es puro. Gemimos para que Dios nos libre de todos nuestros errores que nos son ocultos, para que no seamos hallados por el cielo desnudos, sino vestidos. Este es el vestido, el verdadero sentir de lo justo, el verdadero sentir de lo recto, el verdadero sentir de lo verdaderamente santo. Gemimos para que Dios nos enseñe. El que no vive en este gemir continuo ya va desnudo, ya va avergonzado, porque se confía de sí mismo, se confía de su propia sabiduría, así como la multitud de creyentes que se confían de su propio juicio, de su propia rectitud, de lo cual el Señor dijo que no juzguéis por las apariencias, sino con justo juicio. El justo juicio solo lo da el Espíritu Santo, solo lo da el Espíritu de Dios, solo lo revela Él. Nadie más puede revelarlo. Cuando el hombre lo inquiere en Dios, cuando el hombre lo recibe y lo ama, el hombre no saldrá en vergüenza, sino vestido honrosamente por la eternidad y siendo digno de habitar con Dios las moradas eternas y a su lado por siempre. Gloria a Dios.